Muy buenas noches, me da mucho gusto que nos acompañen. Les digo la verdad, a mí ya me está gustando esto de estar transmitiendo por estos medios. Así que el día de hoy vamos a tocar un tema también actual, importante. Hablan hoy del nuevo orden mundial. Y claro, estamos viviendo un tremendo desorden mundial y justo es que entonces ahora se pueda tocar un tema del orden. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre el orden. Es una palabra latina, viene de una raíz ordo, y tiene que ver con la colocación de las cosas en su lugar correspondiente e interactuando de acuerdo con un propósito. El término también se utiliza para nombrar a la buena disposición de las cosas entre sí. De modo que el orden es un concepto que remite a una determinada regularidad o periodicidad en un sistema determinado. Esto significa que considerando un número finito de elementos, esos se relacionan entre sí de modo que siguen un patrón. Entonces, cuando uno hace ciencia, lo que está procurando es lograr identificar el patrón de un fenómeno para entonces poderlo predecir, poderlo entender, poderlo de una u otra manera usar sus elementos sabiendo qué es lo que va a ocurrir. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios de orden, por la coherencia del funcionamiento de todas las cosas en el mundo. Por ejemplo, las estaciones del año, las mareas, las órbitas solares, son una evidencia inequívoca de que nuestro Dios, el creador de todas las cosas, es un Dios de orden. En Génesis capítulo 1, y así empiezan las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 5. Toda la palabra de Dios empieza aquí. Y lo curioso es que vemos de inmediato el propósito de la creación con un propósito de orden. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Veamos entonces esta parte importante. Dentro del proceso de ir poniendo en orden, nos vamos a dar cuenta que también se necesita hacer separación, ¿sí? No solo es acomodar, ¿sí? Poner de acuerdo un patrón, sino también poder hacer una separación. Y lo primero que vemos es que también nuestro Dios estaba separando día de noche, luz de las tinieblas. Reconocemos entonces cómo nuestro Dios opera, la manera en cómo fue haciendo la creación. Me llama la atención, y ustedes saben que también soy ingeniero, y cuando dice, y estaba desordenada y vacía. Lo primero que viene a mi mente es, ¿cómo puede estar desordenada si está vacía? Pues porque no se habían establecido los tiempos de las cosas. No había todavía noche y día, semanas, meses, estaciones, ciclos y años. Por eso habla de desorden, porque el desorden no nada más tiene que ver con las cosas, sino con el tiempo en el que las cosas se están operando. Y entonces, qué maravilloso. Vemos un Dios que trabaja entonces en el tiempo, que trabaja en la forma,
que trabaja en el fondo, que trabaja en el propósito, y todo debe de estar interconectado, relacionado con un perfecto propósito. Entonces, podemos ordenar nuestras vidas porque sabemos con qué precisión el sol se pondrá y volver a salir. No sé si a ustedes les pasa que ahora con esta cuarentena, igual y nuestro ciclo de dormir y despertar se ha modificado, ¿sí? Igual yo ahora pues no tengo que salir tempranísimo a trabajar, igual y me paro, puedo hacer alguna actividad que antes no hacía, y me duermo haciendo actividades que antes no hacía y me duermo muy tarde y me levanto en otros horarios y mi ciclo circadiano está como que desordenado. Por eso es muy importante que entendamos el valor del orden. El que nuestro Dios haya puesto 12 horas para el día, 12 horas para la noche, el que haya hecho 7 días en una semana, 4 semanas hacen un mes, 12 meses hacen un año, y nos va poniendo ciclos y tiempos. Podemos entonces ordenarnos porque las cosas cambian de acuerdo con un orden. Sí, sabemos que hay mareas y cómo también los planetas rotan sobre sus ejes. Hay una cadencia y un ritmo en nuestras vidas debido al orden que Dios ha puesto en su lugar, en el universo, en el cual estamos suspendidos y en la naturaleza en la cual vivimos. Desde los ecosistemas hasta los sistemas solares. Dios ha puesto en movimiento patrones que podemos estudiar y documentar mediante lo que denominamos ciencia. Dios proporcionó el ejemplo definitivo de administración del tiempo y de orden en el libro de Génesis. En 6 días Él creó la tierra y todo lo que hay en ella. El séptimo día descansó. Todo fue según el plan. Y hemos entendido, ¿verdad? En pasajes y en videos anteriores, que nuestro Dios es un Dios que se mueve en todos los tiempos, ¿verdad? En el Cronos, en el Aion y en el Kairos. De modo que entonces cuando vemos que habla de un día, no se refiere tanto al Cronos, sino al Aion, al tiempo en el divino en el que Dios está operando. Bueno, entonces hubo un orden en cuánto, cuándo y cómo. Es decir, en una medida, en un tiempo y en un orden. Y así creó Él todas las cosas. Una sucesión y progresión en cuanto a cómo desarrolló Él cada organismo y cada especie. Dios no desperdicia sus recursos, especialmente su tiempo. Él fue determinado y conciso cuando desplegó vida en nuestro planeta. Me fascina. Recuerden que el Cronos no manda a Dios. Él no se mueve por el tiempo el del hombre. Él se mueve en el Aion y opera en el momento oportuno, que es el Kairos. El orden puede percibirse en la naturaleza y es el motivo de que busquen continuamente leyes que den cuenta de este. El orden es, por lo tanto, un concepto relacionado con un número infinito de diversos fenómenos. La noción de orden, tal como se concibió por muchos años, fue una sucesión de causas y efectos, de modo que si puedes identificar los efectos a través de las causas, podemos entender el patrón y reconocer el orden. Hoy estamos pasando por una contingencia sanitaria, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo este contagio, este posible contagio? Bueno, por supuesto, primero está trayendo un tremendo desorden. La manera en cómo nosotros operábamos, trabajábamos, funcionábamos, evaluábamos, nos relacionábamos, ha cambiado radicalmente. Y entonces tenemos que estar en el entendido de que tenemos que reinventarnos y hacer y restablecer un nuevo orden. Veamos algunos héroes de la fe, por ejemplo, a Noé, José, el soñador, Moisés y David. Todos ellos fueron hombres de honor y orden. Eran disciplinados y dedicados y se sometieron a los mandamientos de Dios. Fueron esforzados y valientes, porque entendieron el poder de una jerarquía y una autoridad divina. ¿Y qué creen?
La obediencia, el reconocimiento de la jerarquía de una autoridad es un principio de orden. Y volvemos entonces al mismo Dios creador de todas las cosas, que es un Dios que también trabaja sobre jerarquías y autoridades. Siguieron estos hombres, los héroes de la fe, órdenes, conociendo el poder que tenían a su disposición al someterse a Dios. Salomón mismo entendió la importancia del orden cuando siguió meticulosamente las instrucciones de Dios al construir el templo. Eh, Les voy a hacer una pregunta. ¿Podrá una mente desordenada establecer sistemas o soluciones ordenadas? No, definitivamente no. El orden es la propiedad que emerge en el momento en que varios sistemas llegan a interactuar, logrando que su proceso de transformación responda a un propósito. De forma que los elementos usados como materia prima dotan de capacidad de trabajo a otros sistemas en su estado de materia elaborada. Y así pasa. Véanlo. Por ejemplo, ustedes, mujeres que son especialistas en la cocina, ¿sí? Les llega el producto del mercado. ¿Qué les llegó? Materia prima, solo materia prima. Y ustedes agarran una porción de este producto, le ponen otro producto, lo ponen a freír, le ponen salecita y hacen que todas las cosas interactúen y el resultado final es una delicia. Así son muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas. Necesitamos identificar que solos somos insípidos, pero cuando nos logramos relacionar con otros, entonces empezamos a tener sabor y sazón. No por algo, también los hijos de Dios somos la sal de la tierra, ¿verdad? La capacidad de algunos sistemas de recordar, por ejemplo, el pasado, de tener memoria, produce en ese sistema la capacidad de establecer un método más organizado y coordinado para repetir el logro alcanzado por una selección natural. Y así se acelera el objetivo a conseguir. 2009, no se les olvide, estamos hace 11 años. Hace 11 años también estaba aquí un virus que se llamó H1N1 y el Señor nos preparó hace 11 años y que creen, también nos tuvimos que guardar en casa. Algunos bebés ni se acuerdan, unos niños igual ni se acuerdan, pero esta contingencia no es la primera vez a la que nos enfrentamos, nos hemos enfrentado en otras ocasiones y la memoria que tenemos nos permite saber que si hacemos las cosas ordenadamente, obedeciendo, entonces saldremos adelante. Por eso es, ok, ustedes que tienen la memoria, que saben la importancia de esto, pues entonces actúen de acuerdo con la forma que conocen que opera mejor un sistema. En ese proceso siempre se va a pagar un precio, ¿eh? Es decir, eh, la pérdida de la individualidad, por ejemplo, una mayor dependencia de nuevos elementos que pueden existir gracias a una economía más holgada, pero se tiene que ganar en especialización. Bajo este enfoque, el orden es la organización de las partes para hacer algo preciso y deseado. Es decir, con una finalidad intencional y como puede deducirse, surge de una acción inteligente. De modo que este proceso al que nos está llevando nuestro Señor, de pasar del desorden al orden, a nivel mundial, ¿verdad? Por eso igual, y hoy se están uniendo también todas las autoridades mundiales pues, para establecer el nuevo orden mundial. Sí, porque es que es necesario entender el nuevo funcionamiento del mundo. Cualquier reflexión que queramos hacer sobre alguna situación en el mundo exige identificar un orden para poderlo explicar qué es lo que está pasando ahora. ¿Sí? Hoy igual y se van a dar cuenta que hay muchos jóvenes que nos están preguntando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y necesitamos respuestas. Y necesitamos hacerles entender que estamos en el proceso de poner en orden lo que estaba en desorden. Es lo que está pasando. Este es un tiempo para volver a ordenar nuestros criterios. Es un tiempo para volver a ordenar nuestras relaciones y la valoración de las cosas. Nunca antes había extrañado tanto un beso y un abrazo como ahora. Una crisis surge cuando se quebranta el orden,
Por eso igual, si estamos pasando por una crisis, señores, pues por supuesto hemos estado quebrantando el orden. ¿Qué es lo que se necesita hacer ahora? Pues volver a establecer un nuevo orden. El orden de la naturaleza, por ejemplo, es un orden que no depende del azar, ni de los astros, ni de la voluntad de los dioses, sino que es orden que surge del cumplimiento de una ley natural, por supuesto establecida por Dios, ¿verdad? Un logos, una palabra, una razón cuyo origen es fruto de una voz. Ese sea que Dios habló en Génesis 1, la voz hablando, la voz que tiene poder y dice que así sea, y entonces las cosas son. La voz de Dios expresó la palabra hacia la luz y fue la luz. Este logos de Dios habló es el principio ordenador de todas las cosas. Ahora podemos entender la creación como un todo ordenado, dotado, por tanto, de una finalidad, pues todo sucede y ha de suceder conforme a una razón que muestra la voluntad de Dios. La creación, pues, es el resultado de una unión y separación de elementos. Es esta unión organizada y esta separación provocada la que nos permite entender que en la creación hay funciones y propósitos, no azares y suerte. ¿Cómo, cómo se le dice al que tiene una relación ordenada con Dios? La palabra lo llama santo. Y al que tiene una relación desordenada con Dios, la Biblia lo llama pecador. ¿Cómo se le dice al que pone en orden sus ideas? Se le dice inteligente. Y al que tiene sus ideas desordenadas, se le dice torpe. ¿Cómo se le dice al que tiene en orden sus cosas? Se le dice organizado. Y al que tiene en desorden sus cosas, se le dice desorganizado, desaprovechado. Al que maneja con orden sus recursos, se le dice administrado. Y al que maneja con desorden sus recursos, se le dice despilfarrado. ¿Cómo se llama a los sonidos ordenados? Música. Y a los sonidos desordenados, ruido. Al que pone en orden sus habilidades, se le dice talentoso. Y al que tiene en orden su pasado, se le dice irreprensible. Al que pone en orden su presente, se le dice eficaz. Y al que pone en orden su futuro, se le dice visionario. Al que tiene en orden las funciones de su cuerpo, se le dice sano. Y al que pone en orden sus decisiones, se le dice sabio. ¿Cómo se le dice al que tiene desordenadas las funciones de su cuerpo? Creo que se le dice enfermo. Aquel que pone en orden sus relaciones, vive en paz. Por esto este es un tiempo de vamos a poner orden en medio del desorden. Tienes oportunidad hasta de establecer un diálogo con alguien que igual y tienes que resolver un problema o un conflicto. Tienes el tiempo. Hoy tienes la oportunidad, y te lo diría así, tienes la obligación de poner orden en todo lo que hay en desorden en tu vida. El orden es pues una condición de bendición y también de prosperidad, ya que siempre que hay una falta de orden, de rango o cadena de mando, siempre que el protocolo no está presente o siempre que un código de conducta no se percibe o se entiende, produce vacío, falta de propósito y significado. No cabe duda que nuestro Dios es el Dios de orden, el Dios de significado y de propósito. Si tu vida se caracteriza por confusión, conflicto, frustración o falta de dirección o de significado, perspectiva o propósito, es una indicación que eres deficiente en el área del orden. Donde hay orden, hay paz. Donde no hay orden, hay provocación, hay dolor, hay temor. Hasta que decidas revertir el perpetuo ciclo de desorden, continuarás experimentando ciclos de derrota y fracaso. Hoy nos llama nuestro Señor. Es el tiempo, vamos, métete a tu casa, cierra la llave y pon en orden lo que está en desorden. ¿Por qué? Porque lo que viene es un nuevo tiempo. Fíjense que en termodinámica hay una medida energética muy curiosa que se le llama la entropía. La entropía puede definirse como
la medida del desorden energético de un sistema. Y lo curioso es que no deja de ser energía. Hoy, pues hay un tremendo desorden provocado por esta condición, pero igual y puede estar provocando un tremendo orden dentro de tu casa, y espero que así sea. A menos que aprovechemos intencionalmente el tiempo y la energía, a menos que la ordenemos con la autoridad que se te ha dado, tu vida se disolverá en un estado de caos. Y esto es importante que lo entendamos. Oigan, venimos del caos, sí, pero no se trata de que permanezcamos en él. Hoy el llamado es, vamos a poner orden donde hay desorden. Y tenemos que volver a lo básico. Y por eso empecé este mensaje con Génesis capítulo 1:1. Sí, es tiempo de poner orden. Sí, es tiempo de que experimentemos un nuevo significado en nuestra vida y el fruto que Dios quiere para cada uno de nosotros. No solo dejen que sucedan las cosas, hay que hacer que sucedan, hay que provocar que sucedan las buenas cosas. Es tiempo de empezar a poner orden. Empieza a poner orden en tu pasado. Un consejo práctico es, perdón, hay muchas cosas del pasado que ya no se pueden resolver, pero sí puedes evitar que te estén provocando en el presente. Por eso, para que puedas proyectarte adecuadamente hacia el futuro, empieza resolviendo tu pasado. Perdona, perdona. Pon orden en tus pensamientos y en tus decisiones. ¿Sí? Y se los diría así, por el amor de Dios. O mejor, recíbanlo como una orden. Y esta orden es, ponte en orden. Pon en orden tus pensamientos y tus decisiones. No estés buscando culpables. No estés buscando los pretextos que están impidiendo que te pongas a trabajar. ¿No? Este es el momento de poner orden en tus pensamientos, en tus ideas y en tus decisiones. Pon orden en tus relaciones y también en tus condiciones de vida. Pon orden en tus espacios, por el amor de Dios, y en tu tiempo. Hoy más que nunca tenemos oportunidad de dejar nuestra casa, nuestros espacios en un perfecto orden. Lo que yo quiero el día de hoy, ya hacer el llamado a todos mis hermanos, a todos los que igual y tienen la oportunidad de ver este mensaje, es el tiempo de que pongamos orden. Esto va a pasar, no va a ser definitivo, no se va a acabar el mundo, no es el fin de la humanidad, es el fin de un mundo desordenado para dar inicio a un nuevo orden del mundo. Espero que este mensaje llegue oportunamente a sus vidas, que lo tomen como algo importante y que lo pongan por obra, para que así todo lo que hagan pueda ser fruto para Dios y que Él reciba la gloria. Es mi oración que el Señor nos dé buen éxito en esto que estamos pasando y que nos permita llegar al fin de esta situación y que podamos volver a abrazarnos, volver a besarnos y volver a compartir en esta segunda oportunidad que seguramente el Dios de nuevas oportunidades también nos va a dar. Dios los bendiga, que el Señor los guarde y vamos a poner orden. Amén.